mis amados hermanos, Iglesia Cristiana La Promesa de nuestro Señor Jesucristo. A todos nuestros hermanos que nos ven desde cualquier lugar del mundo a través de este medio, y a todas aquellas personas que no han oído o conocido verdaderamente la palabra de Dios, la verdad de Dios, les invito a que estén muy atentos a este mensaje, a todos, porque sé que Dios en esta mañana está ministrando a nuestras vidas. Dios me los bendice a todos. Gloria al Señor. Quiero que vayamos allí a la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, versículo 1. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando la obra de Dios se hace, debemos entender que la obra del Señor hay que completarla. En este momento encontramos a ciertos discípulos, personas que habían sido discipuladas por Apolos, pero que no conocían acerca de lo que es la persona de Dios, el Espíritu Santo. No conocían acerca de Él, no sabían acerca de Él. Y Pablo les ministra a ellos, les dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces dijo, gloria al Señor, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Oigan bien, en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mira esto. No había en la vida de ellos la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Ahora, en el mundo existen más de 3,000 y tantas religiones, y siguen saliendo más en estos tiempos, que muchos dicen: he aquí el Cristo, he allí en el desierto, he allí está el Cristo. Dice la palabra del Señor: no lo creáis. Hombres que han dado profecías y hablan cosas que Dios no les ha dicho, porque se meten en largos ayunos para hacerse más espirituales, cosa que Dios no pide ni demanda. Porque Dios lo que nos ha pedido a nosotros es que entremos al aposento allí en el lugar secreto y hablemos a nuestro Padre que está en lo secreto, y Él nos va a recompensar en público. Dios da respuesta a nuestras oraciones, pero algunos traen una cantidad de confusiones bíblicas allí y hacen que el pueblo entre en tremendos ayunos, dizque para hacerse más espirituales y conocer la voluntad de Dios. Hablan y enseñan doctrinas de hombres. Aquí encontramos nosotros que habían unos creyentes, pero todavía no tenían la revelación de quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra del Espíritu Santo. Si no conocían y no tenían al Espíritu Santo, mucho menos ignoraban la obra de Dios, porque el que hace la obra de Dios en la iglesia es el Espíritu Santo del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso digo que existen muchas doctrinas. Algunos se hacen llamar trinitarios, iglesia trinitaria, y a esta sí entro porque es trinitaria. Otros se hacen llamar unitarios porque esta es unitaria, allí sí entro. Otros se hacen llamar adventistas, que porque guardan el día sábado, allí sí entro. Y otros testigos que se hacen llamar testigos de Jehová, y nombres y cosas más, pero no conocen las Escrituras, ignoran las Escrituras. Como dice la palabra del Señor: para vergüenza vuestra lo digo, ignoráis las Escrituras. Aquellos que dicen que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacen estos bautismos así,
Están ignorando que dice la palabra del Señor aquí muy claro, que cuando Pablo les habló acerca del nombre, de lo que es, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Saben por qué? Porque los apóstoles sí entendieron el mensaje de Jesús cuando les dijo que fueran y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de tres dioses, sino en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha iglesia cristiana que no conoce ni el nombre de Dios. No me hago llamar trinitario, ni me hago llamar aquí unitario, ni nada de estas cosas. Soy un hijo de Dios que conoce la doctrina, que escudriña la doctrina, que sabe lo que es de Dios, que escudriño las escrituras para conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor y cuál es el mandamiento que Dios le dio allí al pueblo de Israel? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No son tres dioses, uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, con toda tu mente. Así de que por eso les pido en el nombre de Jesús que miremos bien la palabra del Señor, que conozcamos la obra de Dios y que dejemos de estar dividiéndonos en religiones por ignorancia de la palabra, por ignorar la palabra del Señor. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice aquí en las Escrituras, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el verdadero Dios. Pero necesitamos al Espíritu Santo del Señor para que nos enseñe doctrina, para que nos enseñe y nos revele la palabra de Dios. Gloria al Señor. Quiero invitarlos allí, en el nombre de Jesús, a Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor, esto fue lo mismo que profetizó Joel. Muchos cientos de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice. Hechos capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga bien, de mi espíritu sobre toda carne. Es la promesa de Dios. La promesa que Dios le dio al pueblo fue esta: un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros todos seamos enseñados por Dios y no por los hombres, para que no haya diversidad de religiones, sino que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios en la revelación del Espíritu Santo. Y todos debemos en verdad conocer, tener allí al Espíritu Santo para que ministre a nuestras vidas y cesar de tanta falsa doctrina de religiones de hombres, doctrinas de hombres, y conocer la doctrina verdadera, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dijo: mi doctrina no es mía, sino de mi Padre. Él fue el que me enseñó. Este mensaje que doy no es de mi cuenta, sino este mensaje que he traído es de mi Padre. Así lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo, y por lo tal Dios nos dio su promesa para que nosotros no seamos engañados por nadie. Dice la palabra del Señor: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es traer la profecía de Dios, la verdadera palabra profética de Dios. El mensaje, la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, no la doctrina de los hombres, porque doctrinas de hombres es lo que hay por esta tierra. De hombres que se hacen llamar profetas, que salen diciendo cuanta barrabasada se les ocurre y arrastrando tras de sí a un pueblo para llevarlos a la perdición. Mire lo que dice la palabra del Señor: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
¿Y qué es lo que vamos a profetizar? No lo que se nos ocurre, no lo que la gente quiere oír, sino el mensaje verdadero, la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo nos ha dado, nos ha traído. Gloria al Señor. Por eso dice Dios que derrama su Santo Espíritu para que profeticemos. Pero vamos a ver qué es lo que debemos profetizar. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, gloria al Señor, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Dice la palabra del Señor así, en el nombre de Cristo. Tenemos también la palabra profética. Mire lo que dice, tenemos también la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta que Cristo verdaderamente ilumine todo nuestro ser. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos también la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia. La palabra profética de Dios. Y es la más segura de todos los tiempos. Hoy en día se escucha cuanta cosa en internet. Hoy en día sale cuanta doctrina, cuanta enseñanza loca en internet. Y la gente se está llenando de una información vana. Se inventan alienígenas, se inventan que los lagartianos, que los neofelites, y no sé qué cosas más. Y una cantidad de barrabasadas que en verdad no tiene sentido que en este momento hable de ellas. Porque lo único que me interesa es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante, amada iglesia, que todos nosotros entendamos lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Gloria al Señor. Versículo 20, gloria al Señor, de segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, vean lo que el pueblo de Dios debe entender y lo que dice el Espíritu Santo, esto no lo digo yo, lo está diciendo el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso salen llamados pastores, entre comillas allí, llamados pastores que dicen que la venida de Cristo era en tal fecha y nunca ocurrió, o doctrinas que han dado la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nunca ha pasado, porque la palabra corrige esos errores. La palabra del Señor dice, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles de Dios ni el Hijo, sino solamente el Padre. Pero hoy en día la gente se cree estas cosas. Aquí en nuestra nación, en nuestro país, hubo un hombre, un falso profeta, un falso predicador que encerró una cantidad de gente para esto. Y en Estados Unidos, dice que para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y pasó la fecha y se perdió, pero el pastor anda perdido. En Estados Unidos han ocurrido cosas peores. Han hecho suicidar a la gente. Dice que hablándoles del Armagedón y la venida de Cristo y otras cosas más. Por eso la iglesia debe tener cuidado en conocer primeramente y saber qué es lo que proviene del Espíritu Santo y qué es lo que proviene de falsas doctrinas, doctrinas de hombres o doctrinas de demonios. Que también lo advierte la palabra del Señor, doctrina de demonios. Gloria al Señor. Por eso hizo entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, oiga bien, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Escritura es inspirada por Dios, eso lo dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es que se la inventó el hombre, como algunos dicen, el papel aguanta todo. No, señores. La Escritura es una inspiración del Señor y no es de interpretación privada, ni tampoco fue inspirada por los seres humanos, sino que es inspirada por Dios, traída por Dios del reino de Dios. Por eso es espiritual, porque le pertenece solamente a Dios. Y solamente las personas
que reciben el Espíritu Santo, que son hijos de Dios, pueden llegar a reconocer la voz de su Padre y entender lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, mire esto, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no se inventaron la Biblia como algunos lo creen. No, la Biblia, la palabra, es inspiración de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no se inventen libros más. No saquen más libros allí. No se pierdan en dogmas de hombres, porque aquí está lo necesario para nuestra salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que tienes que conocer para salvación? Conocer al Hijo de Dios, su obra redentora, la obra de lo que Cristo hizo para nuestra salvación, su muerte por nuestros pecados, crucifixión y muerte, el sepultamiento de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su exaltación estando allí sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que debemos conocer nosotros, porque esta es la obra redentora, la obra de la cruz, lo que Cristo hizo para salvar a la humanidad. Gloria al Señor. Quiero que vayamos allí a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Gloria a Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Oiga bien, vean lo que la función de un verdadero profeta de Dios. El verdadero profeta de Dios tiene una misión de profetizar la palabra de Dios. Pero hay gente que anda detrás de predicadores y de profetas y de evangelistas allí esperando que les profeticen lo que quieren oír, que les adivinen el futuro, que les hablen de su futuro. Aquí la misma palabra del Señor dice que les prediquen la palabra, que prediques la palabra. ¿Cuál es la función de un verdadero profeta del Señor? Es profetizar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Dice aquí que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo se pueden corregir los errores doctrinales de las iglesias? Con la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la revelación del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso dice, y doctrina. Algunos dicen que todos los caminos llevan a Roma y que todas las doctrinas van a llevar al cielo. Equivocación, error. Jesús dijo, yo soy el camino, un solo camino, una sola verdad y una sola vida ha establecido Dios para la salvación de los hombres. No se confundan y no crean que todas las religiones allí que se enseñan y doctrinas que dan los hombres le van a dar a usted la salvación. De ninguna manera. Solamente hay uno que trae salvación. Y aquí lo dice la palabra del Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oiga, va a llegar un tiempo y estamos en ese tiempo. No es que va a llegar, es que ya llegó ese tiempo. Donde la gente no sufre la sana doctrina, la gente no quiere oír la palabra de Dios, la gente les encanta, les fascina los shows, los espectáculos. De hecho, hoy en día los púlpitos se han convertido allí donde llegan los políticos y donde llegan los payasos a contar cuentachistes. Y allí en el púlpito, o allí donde se predique, o no solamente en el púlpito, o en cualquier lugar, se debe predicar es lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Algunos llenan a sus iglesias de sus experiencias religiosas, haciéndole creer a las personas que sus experiencias religiosas son una doctrina y que es el fin de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y dan más acerca de sus experiencias y sus vidas
de experiencias que han tenido, que la palabra de Dios. Y todos los que están oyendo dicen amén, aleluya, gloria a Dios, cuando están hablando cosas que ni siquiera conocen ni entienden. Gloria al Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire esto, sus propios deseos. Los deseos de muchos hoy en día es poder llenar sus bolsillos de dinero. Esos son los deseos de muchos llamados profetas, predicadores, apóstoles y demás. Doctores que se hacen llamar algunos. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oiga, se van al Antiguo Testamento, sacan un texto fuera de contexto y forman un pretexto. Es verdad, vuelven a las fábulas, a las historietas. Se vuelven a Gedeón, al Bellino y enseñan y dicen, póngale señales a Dios para que Dios te hable. Cuando en realidad la Biblia dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo, a Él. Tenemos un mediador que es Cristo nuestro Señor y que nosotros podemos ir al Padre a través de la sangre de Cristo Jesús y entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a la presencia de Dios, para poder tener una comunión con Dios. Pero enseñan señales, por eso dice, se vuelven a las fábulas, a las historietas del Antiguo Testamento. Qué triste que hoy en día hayan predicadores que todavía siguen enseñando estas farsas, diciéndole a sus creyentes, colóquele señales a Dios, no tentarás al Señor tu Dios, dice la palabra del Señor. Dios nos envía es a que tengamos comunión con Él, a que hablemos con Él a través de la oración y a través de la palabra, que creamos en Él. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Pero tú sé sobrio en todo. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es lo que muchos predicadores hoy en día deberían hacer. Empezar a cumplir su verdadero ministerio, a lo que Dios los llamó, a predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, y no a estar como algunos mirando a ver cuánto dinero le pueden sacar a los creyentes a través de una cantidad de dogmas religiosos. Segunda de Pedro, gloria al Señor. Vamos a ir a Amós primero allí, Amós capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Mire, advertencia. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Porque hay gente que hoy en día va de aquí para allá buscando palabra de Dios y no encuentran verdadera palabra de Dios. Antes de que pasara estos tiempos de pandemia, en la cual hemos vivido, la gente andaba de aquí para allá, viajaban de aquí para allá, tras de profetas, tras de campañas, y cada campaña que llega a un lugar de predicadores invitados y pagados, asalariados, allá corren los creyentes con comezón de oír, esperando escuchar palabra de Dios. Y cuando vuelven a sus casas, sus corazones están completamente vacíos. Completamente vacíos. Porque aquí dice la palabra, y no la hallarán. Porque no van en busca de la palabra de Dios, sino van en busca de sus propios deseos. Tanto los predicadores como los que asisten a estos lugares no van a buscar a Cristo. Y créanme que igual, de la misma manera, salen sin Él. Gloria al Señor. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2. Gloria al Señor. Hoy en día, en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, todo el mundo se hace ahora predicador.
Y yo te voy a decir una de las cosas: si quieres ser un verdadero predicador de Dios, vas a tener que conocer lo que es de Dios, lo que concierne al Señor. Porque si no, ten la plena seguridad que te convertirás en un falso testigo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Oiga lo que dice la palabra, es una advertencia, y esto es para los tiempos que estamos viviendo. Falsos profetas, falsos maestros, introducen encubiertamente herejías. O sea, van a hablar en el nombre de Dios, pero son con las herejías, enseñando herejías. Gloria al Señor. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por eso es común ver unas grandes y macroiglesias donde se enseña más la psicología que la palabra del Señor. Cómo ser y prosperar y ser rico. Y los pasos para tener millones. Y algunos se atreven a demostrar sus riquezas y decir: si quieren ser como yo, pacten, diezmen, hagan, y lo verá que van a tener lo que yo tengo. Y la gente aplaude y dice: gloria a Dios, yo quiero ser como ese predicador que tiene avión, tiene yate. No se dejen engañar, queridos y amados. No se dejen deslumbrar por las cosas que no conciernen al Señor, porque la verdadera riqueza está en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es la verdadera riqueza. Gloria al Señor. Y sabe que los que van detrás de estas cosas les pasa esto. Dice aquí, versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe por qué? Porque han perdido sus casas, han perdido sus posesiones, han perdido su dinero, porque se dejaron ayudar, inflaron la palabra y los estafaron. Es verdad. No es mentira. Gloria al Señor. La razón es esta. Versículo 3. Y por avaricia, mire esto, por avaricia, porque son tanto ávaros los que están allá predicando y enseñando cosas que no son, para sacar provecho, para sacar dinero, y como dijo alguna profeta por ahí falsa, que a punta de dólar los metía al cielo. Pero la gente desafortunadamente los sigue por montones. Y dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero como es tan avaro el que está haciendo esto como el que va detrás de ellos, porque solamente están en busca del dinero, y por eso es que son engañados. Si alguien se quiere enriquecer sin haber trabajado, sin haberse esforzado, téngalo por seguro que fácil va a ser engañado por los estafadores. Dice aquí: con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gloria al Señor. Alabado es Cristo nuestro Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 26. Dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Oigan esto: os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Para qué nos dejó Dios estas advertencias? Es para los que engañan. Para los que estén atentos sobre la gente, los falsos maestros, los falsos profetas, aquellos vestidos, lobitos rapaces vestidos de oveja. Dice aquí: os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero entienda esto, iglesia: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Quién? La unción, el Espíritu Santo. Por eso la importancia, como lo dije, de tener la persona de Dios, tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo jamás permitirá que nosotros seamos engañados, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, a Cristo Jesús nuestro Señor, a la palabra, porque también el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cristo Jesús nuestro Señor y el Espíritu Santo son uno, no se contradicen, y mucho menos el Padre. Dios Padre no va a decir una cosa en el Hijo
en el Espíritu Santo, Él no va a decir algo diferente porque es el mismo Señor. Por eso dice, la unción, gloria al Señor, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñará todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. La unción, el Espíritu Santo es verdad. No es mentira la unción que nosotros hemos recibido. El Espíritu Santo no nos va a engañar. La palabra Cristo no nos va a engañar. Nuestro Padre Celestial no nos va a engañar. Los que engañan son los hombres. Gloria al Señor. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Gloria al Señor. La invitación que hago a la iglesia es que permanezcamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Unidad. Un solo Dios, un solo Señor, una misma fe, un mismo Espíritu. Un solo Dios y Padre de todos nosotros. Porque nuestro Padre en el mundo entero tiene un mismo mensaje para nosotros. Una misma palabra para nosotros. Un mismo Espíritu, que es el de Él, es para nosotros. Queridos y amados en Cristo Jesús, Dios me los bendiga. Espero que este mensaje de la palabra de Dios haya llenado sus corazones para que nadie se deje engañar por doctrinas y estratagemas de hombres y doctrinas de error, artimañas de hombres. Ruego a Dios y pido a Dios que nosotros, cada uno de nosotros, podamos vivir en Cristo Jesús, nuestro Señor, conociéndolo a Él, porque esto es lo que Dios nos pide a nosotros, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque en esto está la salvación y la vida eterna, que creamos en Dios. Dios me los bendiga. Los bendigo la iglesia. Y pido a Dios que esta palabra sea palabra de vida eterna y que esta palabra los libre de caer en las artimañas de aquellos hombres ávaros, de aquellos lobos rapaces. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, guarda tu iglesia, Señor. Como tú lo has prometido, Señor, bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu, bajo la sombra de tus alas, Señor. Cuida a tu iglesia, Señor. Protege a tu iglesia, Señor. No permita, Señor, que ninguno se desvíe. No permita, Señor, que ninguno retroceda. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que perseveren unánimes hasta el fin, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendigo la iglesia de Cristo con tu presencia siempre, Señor, con tu Espíritu, con tu palabra. Queridos y amados en Cristo Jesús, Dios me los bendiga. Amada iglesia de Jesucristo. Gracias.